Clase número 10. Hoy veremos los diferentes sonidos de la letra G y el signo ortográfico diéresis. Vamos a verla acompañada de vocales, de las 5 vocales, y en varios ejemplos para diferenciar sus sonidos. Los diferentes sonidos de la letra G. Ella es la séptima letra del alfabeto o abecedario español y tiene 3 diferentes sonidos. Vamos a ver varios ejemplos con ella. Digo con ella porque es en femenino, la G. Vamos a verla con cada consonante y en sus 3 sonidos. Los diferentes sonidos de la letra G. Cuando va acompañada de la letra A, suena ga. Cuando va precedida de la vocal E, suena G. Cuando va precedida de la vocal I, suena ji. Cuando va precedida de la vocal O, suena go. Cuando va precedida de la vocal U, suena gu. Cuando queremos que suene la U, se le colocan los 2 puntos encima. Este es un signo ortográfico que se llama diéresis y sonaría gue, gue. En la I, también si queremos que suene la U, le colocamos nuestro signo ortográfico, el diéresis, que son los 2 puntos encima, y sonaría wi. Vamos a ver algunos ejemplos que contengan cada uno de estos diferentes sonidos. Ejemplos con la vocal A. La letra G acompañada de la vocal A. Gancho, 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 galón, 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 gafas, gafas, gafas. Tiene un sonido ga, ga, ga. Fuerte y sonoro. Cuando va precedida de la vocal E. Gelatina, 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 gema, 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 gemelos, gemelos, gemelos. Es el mismo sonido, vaya escrito al principio, al final o intermedio de la palabra. La G con la E siempre va a sonar G en el alfabeto español. Vamos con ejemplos relacionados con la I. La G acompañada de una I suena girasol, girasol,
Girasol. Girasol. Gitana. 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 Magia. 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 Observamos que su sonido tampoco cambia. Siempre es el mismo, la G con la I. Gi. Si fuera al finalizar, también sonaría Gi, como en este caso. Magia. Y si estuviera en el intermedio de la palabra, también suena igual. Vamos con ejemplos con la letra O, con la vocal O, la G con la O, que es aquí fuerte. Goma. 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 Gota. 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 Golosina. 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 Nótese como la G con la O, también su sonido es fuerte, go. La encontráramos al final de la palabra o al principio o intermedio, siempre sonaría go, go. Ejemplos con la vocal U. La G con la U suena gu, a, ca, mo, le. Gu, a, ca, mo, le. Gu, a, camole. Guacamole. Gu, a, na, ba, na. Gu, a, na, ba, na. Guanábana. En este caso tiene una tilde en esta A. Ahí se pronuncia más fuerte el sonido. Pero nótese que la G con la U suena gu. Gu, ante. Gu, ante. Guante. Su sonido es el mismo, sea al principio de la palabra, sea al final o intermedio. La G con la U suena gu. Vamos con ejemplos cuando la G va acompañada de la I, de esta manera. Y no suena, sino de esta manera. Gui, ta, ra. Queremos que suene la I, mas no la U. Gui, ta, ra. Si dejamos de que suene la U, sonaría guitarra. Y ella debe de sonar fuerte. Gui, ta, ra. El mismo caso. La G, la U y la I.
guirnalda, guirnalda. Queremos que suene la I, hacer el acento en la I, guir. Nótese que la U no suena, pero al acompañarla suena fuerte, guir. Nalda, guirnalda. Monaguillo, monaguillo. De la misma manera que las anteriores, queremos que suene la I. Siempre irá acompañada de una U, de esta manera, monaguillo. Y como no queremos que suene la U sino la I, entonces sonará así, gui, gui, monaguillo. Ahora vamos con unos ejemplos con diéresis, la regla ortográfica que lleva los dos puntos encima de la letra U de esta vocal, dos punticos. ¿Y por qué se colocan los dos puntos? Para que suene la U. En este caso, no se dice guiro, sino se dice guiro. Escuchen, guiro. Guiro. Si, gu, e, ña. Si, gu, e, ña. En el mismo caso, queremos que suene la U en esta norma ortográfica. Esa diéresis suena los dos puntos que significan que la U suena. Si, gu, eña, cigüeña. Pin, gui, pingüino. Pin, gu, y no. Es igual que los ejemplos anteriores. Queremos que suene la U por norma ortográfica. Entonces lleva los dos punticos de la diéresis. Pingüino. Los últimos ejemplos. Sabemos que los dos puntos de la diéresis siempre van es con E y con I, no con las otras vocales, solo con E y con I. Lingüística. 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 Nótese cómo suena la U. Vergüenza. 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 Agüero. 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 En los ejemplos, estos tres ejemplos, escuchamos cómo queremos que suene la letra U, la cual lleva los dos puntos del diéresis. Lingüística. No se pierde. Vergüenza. Agüero. Si no lo colocáramos quedaría ajero, si no fuera, entonces agüero. Vamos a finalizar la clase de hoy. No se olviden, la próxima clase continuar, vamos a ver el sonido de las consonantes dobles. Muchas gracias.